Bueno, bienvenidos todos a este Instituto de Desarrollo Personal que se denomina CEPA. Esto es Centro de Estudios de Psicología de la Autorrealización. Por lo tanto, este es un instituto cuyo único objetivo es ayudar al ser humano a tener una mayor conciencia sobre la realidad, de lo que somos como personas, pero también de lo que somos como almas humanas. Hay una realidad anímica que mueve unos concretos estados de ánimo y que desde mi punto de vista es fundamental que nosotros nos demos cuenta, tomemos conciencia de cómo alteramos de alguna manera nuestros estados de ánimo, muchas veces sin darnos cuenta. Por eso, ¿verdad?, la psicología de la autorrealización, que es el tipo de psicología que nosotros aquí abordamos, tiene ese objetivo. Hoy vamos a compartir una conferencia especial porque no es de las que entran dentro del programa con los alumnos en el Instituto de Desarrollo Personal, de Psicología o de Medicina Taoísta, porque aquí también atendemos a lo que es la medicina taoísta. Bueno, pues no, esta es una conferencia, vamos a decir, especial que nosotros solemos abordar por Navidad, en atención a lo que significa en realidad la Navidad, porque muchas personas pues tenemos un criterio, un bagaje cultural sobre la Navidad y muchas veces no comprendemos realmente el sentido de la Navidad. Lo vivimos desde un punto de vista festivo, lo vivimos desde un punto de vista familiar. El que es religioso pues lo vive dentro de un marco religioso como es natural, pero evidentemente hay otros valores, otras consideraciones que aquí vamos a atender. Por eso la conferencia la titulamos El sentido oculto de la Navidad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es algo que mucha gente, lo que vamos a compartir, muchas personas pues no lo saben. Algunos sí lo conocen, pero algunos otros pues no lo saben. Por lo tanto, nos parece importante tener en cuenta eso. La Navidad es un acontecimiento que sucede todos los años dentro de un ciclo anual y que tiene que ver pues con el recogimiento de la vida, en lo que podríamos llamar el solsticio de invierno, ¿verdad?, cuando la vida se recoge a sí misma con un firme propósito, con que la naturaleza se haga fértil. Ese es el sentido del solsticio de invierno. La naturaleza es fértil, ¿verdad?, y desde ahí, pues, la naturaleza queda, por decir así, como en embarazo, queda embarazada. Ha habido un proceso, vamos a decir, de decadencia, un proceso de caída en el otoño, donde ya sabemos que la penumbra del otoño, pues cae la hoja, la vida se opaca, pero la vida se opaca para que la naturaleza vuelva de nuevo a hacerse fértil. Y es en el invierno donde la naturaleza se recoge, claro, la vida no la vemos. Es decir, en el invierno vamos a decir que aparentemente no hay vida, pero aparentemente. Porque desde un punto de vista interno la naturaleza está, vamos a decir así metafóricamente, embarazada. Y por eso, ¿verdad?, se ha conmemorado el solsticio de invierno, todas las culturas en la antigüedad han conmemorado el solsticio de invierno como esta celebración hacia la naturaleza. Esta conferencia, para entenderla, deberíamos de comprender cómo funciona la energía de la vida. Por eso también hay un subtítulo que dice acontecimiento mágico de la vida, lo que podríamos llamar el ángel de la Navidad, un acontecimiento mágico de la vida, porque nos vamos a celebrar, ¿verdad?, que la vida está latente y que en la vida que cada uno tenemos se nos dan a todos las maravillosas oportunidades para crecer, para experimentar, para sentir, para evolucionar, para abrirnos a la vida. Podríamos decir que hay dos aspectos, dos tipos de personas. Personas que se cierran a la vida o personas que se abren a la vida. Cuando nosotros hablamos de las personas que se cierran a la vida, son personas que viven como en contra de la vida.
como si viniéramos a la vida para luchar contra ella, como si tuviéramos que vivir la vida en hostilidad, como si la vida en realidad fuera nuestra enemiga. Y hay muchas personas que se pasan la vida quejándose, protestando, juzgando, criticando, reaccionando a la contra de lo que les pasa, a la contra de los demás, a la contra que si es la pareja, porque es la pareja, que si es la sociedad, porque es la sociedad, que si son los políticos, y estamos como en contra de la vida. Sí, es educacional, ¿no? Decimos, es que estamos educados a eso, pero en definitiva yo podría decir que el proceso de desarrollo del individuo tiene mucho que ver con la capacidad de abrirse a la vida. O sea, hacer la vida tu amiga, no tu enemiga. Obviamente eso requiere sensibilidad y requiere madurez. Una persona que es débil e inmadura se pasa la vida quejándose, protestando, reaccionando a la contra. Una persona que madura y que evoluciona ya aprende a integrar y asumir la realidad vital, la vida. Podríamos entender, todos conmigo, podríamos entender que eso es así, que la persona cuanto más evolucionada es, más integra y asume la vida, y la persona cuanto más débil es, menos integra la vida. ¿Podríamos entender eso así? Sí. Yo lo veo así, ¿verdad? Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, pues es interesante observarlo y verlo así. Bueno, desde el punto de vista de esta conferencia, nos parece interesante entender lo que son las energías que mueve la naturaleza y mueve la vida. Como hemos dicho, la madre natura, voy a utilizar estos términos, ¿vale? La madre natura se queda embarazada, ¿verdad? El invierno con un firme propósito, que en la primavera, ¿verdad?, la vida aflore y nuevamente entramos en un nuevo ciclo vital. Y hay dos solsticios que en esta escuela nosotros los vivimos de forma íntima, de forma relevante. Uno, el solsticio de invierno, como estamos indicando, pero luego está el solsticio de verano. Porque en el solsticio de verano, ¿verdad?, la noche de San Juan, que aquí todos los años hacemos un ritual con la noche de San Juan, los que sois alumnos míos ya lo sabéis, con un firme propósito. ¿Qué celebramos en la noche de San Juan? Celebramos la capacidad, ¿verdad?, de que la naturaleza alumbra el fruto de la vida, alumbra la posibilidad para que nosotros, de alguna manera, podamos seguir subsistiendo. Porque la vida permite realmente que nosotros sigamos subsistiendo, nos da frutos, nos da posibilidades. Cuando nosotros hablamos del verano de la vida, no estamos hablando solamente de los frutos desde el punto de vista físico, también estamos hablando de los frutos desde el punto de vista personal. Cuando nosotros hablamos del verano de la vida, en la conferencia de los sextenarios de la vida, nosotros crecemos de 7 en 7 años. Cuando llegamos a los sextenarios, ¿verdad?, de la persona joven, a partir de los 21 años, de los 21 años, ¿verdad?, hasta los 40, ese es el verano de la vida. ¿Qué es la crisis de los 40? ¿Qué comporta en el fondo la crisis de los 40? La sensación de una persona que en su subconsciente no aprovecha o no ha experimentado los valores que la vida le ha podido proporcionar, y él todavía con 40 años se siente que todavía está desubicado. Ya tengo 40 años y ¿qué hago yo con mi vida? Ya tengo 40 y tantos años y ¿dónde voy? ¿Qué hago yo con mi destino? Este es el sentido de la crisis de los 40, estoy hablando desde el punto de vista del subconsciente, claro. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Pues que nosotros en el verano de la vida no hemos rendido frutos, obviamente. A nosotros se nos da una experiencia vital con un firme propósito. Actuar para conquistar. Actuar para conquistar, ¿no? El que no actúa se lo comen los buitres. Quiere decir que se queda en la casa apoltronado, esperando que le lluevan las cosas, o debajo de la falda de mamá, ¿verdad? Pero eso es ir en contra de la vida, ¿no? La vida te proporciona ya una edad, te proporciona ya un proceso vital como para que tú conquistes y te abras a los frutos de la vida. Ese es el sentido del verano.
Hay una ley que nosotros estudiamos aquí, que es la ley del arquetipo, que nos dice que todo en la vida funciona a través de arquetipos y símbolos, significados, que muchas veces no sabemos distinguir. Cuando en ese proceso, donde recién comienza la era de Piscis, una era son 2160 años, ¿verdad? Cada 2160 años se establece un ciclo vital importante en el planeta. Eso es lo que se llama una era. Cuando recién entra la era de Piscis, que es una era de agua, o sea, de muchas emociones, el agua son las emociones, ¿verdad? Recién aparecen aquí en Occidente, en Oriente ya veremos, pero aquí en Occidente aparecen dos personajes muy interesantes. Uno, San Juan el Bautista. Cuando nosotros hablamos de la noche de San Juan, se conmemora a San Juan el Bautista. Hay mucha gente que se cree que es Juan el Apóstol. No, la noche de San Juan es una conmemoración a la energía del Bautista, ¿no? Bueno, la noche de San Juan tiene que ver con Juan el Bautista, mientras que el nacimiento de Jesús de Nazaret tiene que ver con el Cristo Jesús, que se hace coincidir el nacimiento de Jesús de Nazaret con un 25 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque en esa fecha antiguamente se conmemoraban los cultos del solsticio de invierno, sobre todo en Asia Menor, el culto al dios Mitra, al sol invicto. Mira, Sí, por favor, claro. entiendo una cosa. Sí, dime. Dices que en Europa aparece la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista era oriental, igual de oriental de Jesús, era primo suyo. Sí, la cuestión no es eso. Quiero decir, quiero decir que aparece en nuestro mundo, en nuestra cultura, vamos a decir, occidental, dentro de lo que llamamos Palestina o dentro de lo que llamamos Asia Menor. ¿Vale? No, oriental, cuando yo hablo de Oriente estoy hablando, ¿verdad?, de las culturas hindúes, de las culturas chinas, de la religión, bueno, hablamos del budismo, aparece coetáneamente a Jesús de Nazaret, aparece Gautama el Buda, ¿no? Gautama el Buda es coetáneo a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Permíteme que continúe. ¿Por qué? Pues porque a la entrada de la era de Piscis, cada era trae a la humanidad lo que se llama un avatara, concepto de avatara, un enviado, un mensajero, alguien que va a dar un mensaje para la humanidad, necesario en función de la energía que mueve la era. Por lo tanto, si la energía de la era de Piscis es una energía de agua, de emociones, el mensaje del avatara es un mensaje emocional. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Un mensaje emocional, no un mensaje destinado para la razón, pensad mucho, descubrir el conocimiento, aprender. No, el mensaje de Piscis es un mensaje de amor, es un mensaje para transmutar las emociones. Anda que lo hemos aprendido. 2 guerras mundiales. ¿Cada cuánto aparece uno? ¿Perdón? ¿Cada cuánto aparece uno? Estamos hablando de 2160 años. Recién cuando nace el Cristo Jesús de Nazaret aparece la era de Piscis. Él es el exponente de la era de Piscis. El exponente de una era, ¿verdad?, el avatara de una era, aparece de una manera importante. Todo el mundo en aquella época estaba esperando el avatara. Todo el mundo hablaba del avatara. Y vendrá un enviado, ¿verdad? Sí. Y vendrá un mensajero. Y todo el mundo esperaba un avatara. No estoy hablando solamente de las religiones de la época, de los judíos y tal. No, yo estoy hablando de todo el mundo. Sí. Incluso en Oriente se espera un avatara. Pero ¿qué sucede? Que evidentemente aparece una figura relevante desde el punto de vista sociológico, que es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, ¿verdad?, mueve una energía reivindicativa contra el establecimiento de Roma y contra lo que podríamos llamar el sometimiento del pueblo judío a los romanos. Y aparece, desde el punto de vista arquetípico, algo interesante. Observamos, ¿verdad?, el solsticio de verano guarda relación con el Bautista. ¿Por qué? Porque nos habla de la acción, ¿verdad?, de los frutos de la vida. Nos habla de la actitud de la acción. Cristo no nos habla de la acción, Jesús de Nazaret no nos habla de la acción. Es más, Pedro coge la espada, ¿verdad?, para defenderse en acción y dice, ¿dónde vas, Pedro? ¿De qué vas? Si esto no funciona así.
Que no es una cuestión de actuar a la contra, no, el bautista sí era activo. El bautista representa un valor de acción, ¿verdad? De actitud, de vindicación. La emoción se cura con la acción. Por eso decimos que para obtener tenemos que hacer. Ese es el mensaje, ¿verdad?, del bautista. No en vano, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Mucha gente no sabe lo que es el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo lo hacía el bautista en el Jordán con aquellos iniciados que se comprometían a canalizar adecuadamente su energía vital y sus emociones. Ese era el sentido del bautismo, no a los niños recién nacidos. Eso es una decadencia, eso no es el sacramento del bautismo, no es ese. Lo que pasa es que la Iglesia, pues bueno, ya veremos que... Claro, para quitar pecado. Juan les decía, es que yo estoy un poco perdida y es porque me interesa. Lo que Juan les decía no a ver lo que vas a hacer, sino arrepiéntete de tus pecados. El que se arrepienta de sus pecados, que venga y se bautice. Eso era lo que decía, eso es lo que nos hace. Sí, no. Entonces no es quitar el palo, le vaya a dar esta casa. Aunque él era una personalidad fuerte y distinta de... Porque como una persona cría en el desierto. El mensaje, mira, lo que dice la Iglesia, yo no voy a entrar ahí, yo no voy a discutir ni voy a entrar ahí. El verdadero mensaje del bautista, el verdadero mensaje del bautista entraba realmente, o sea, el bautismo lo que es echar el agua encima de la cabeza es para transmutar las emociones. Claro, arrepiéntete de tu pecado. Pero bueno, es que el lenguaje de entonces no es el lenguaje de ahora. Ahora digo, transmuta adecuadamente tus emociones. Entonces no se decía eso. Bueno, pues entonces vamos a entender las cosas, ¿no? El lenguaje de entonces es distinto al lenguaje de ahora. Que no es los pecados, peca, mancha, culpa. Que nosotros no vamos por ahí. Nosotros no vamos por la culpa, ¿vale? Nosotros vamos de otra manera. Pero bueno, vamos a entender, centrémonos. Por lo tanto, el bautista representa un valor de vindicación, por eso usa la piel del leopardo, se representa con la piel del leopardo, la vindicación. Mientras que San Juan, o sea que el Cristo, que tiene que ver con el solsticio de invierno, ¿verdad?, favorece lo que se llama el bautismo del fuego. Hay una diferencia entre el bautismo del agua y el bautismo del fuego. Y esto es importante de tener en cuenta. Juan el Bautista viene a bautizar con agua y él dijo, vendrá otro que os bautice con fuego. Mucha gente eso no lo ha entendido. El fuego primordial de la vida, por eso se dice el Cristo, el niño sol. El Cristo es el sol. El sol que nos alumbra es el fuego de la vida. El fuego latente para que la vida siga adelante y para que la vida se regenere a sí misma gracias a la influencia solar. Todas las grandes culturas establecen el proceso de la liberación del ser como un proceso solar. Osiris es solar. El que se osirifica, encarna a Osiris en el Egipto antiguo, es el que se viste de luces, el to soma eliacón, la vestidura del hombre solar. Y el fundamento solar, por eso al Cristo, al Crestos con K, antes ya de que viniera Jesús de Nazaret, ya se entendía que el avatara de la era de Piscis tenía que traer un mensaje de fuego. ¿Por qué? Porque el fuego tiene que ver con el cardia del corazón. Por lo tanto, el fuego, el manipura, el chakra manipura tiene que ver con el fuego. Pero dime cómo mueves tu temperamento, temperatura, pasión, ansiedad. Dime cómo mueves la temperatura aquí y te diré los resultados, ¿verdad?, que expresa tu corazón. Si tus emociones son viscerales, podríamos decir que tu temperatura está sometida, ¿verdad?, a un fuego humoso, se dice. Los alquimistas lo llamaban un fuego humoso, o sea, un fuego lleno de humo. ¿Qué quiere decir un fuego lleno de humo? Pues que estoy atrapado en el ego, no el ego. El ego es un fuego humoso, soberbia, orgullo, vanidad, reactividad. Ese es un fuego humoso, la rabia, la ira, la lujuria. También. Claro, es fuego.
¿Me estáis entendiendo? Entonces, el Cristo viene a transmutar ese fuego humoso, ¿verdad? Chakra manipura, para establecer un valor sustancial en el corazón. Por eso los alquimistas en la Edad Media decían, el niño sol nace en el pesebre del corazón. Interesante, ¿no? Bueno, pues entonces, evidentemente, estamos hablando de una transmutación, ir más allá, muta, a través de cambios concretos, acción, actitud. La actitud consciente transmuta la energía del ego para dar un resultado cardíaco en el cardia del corazón. ¿Y cuál es el gran resultado que nosotros podemos dar en el cardia del corazón? Nadie me lo dice. No, es que no me he enterado. ¿Puedes repetir? ¿Cuál es el resultado que nosotros podemos tener en el cardia del corazón? Amor, amor, claro. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Definición? Ay. El amor. Ay. El amor es un sentimiento de generosidad hacia los demás. Bueno, también podríamos entenderlo así. Pero yo diría que el amor es la capacidad de integrar la vida. También. El amor es la capacidad de integrar todo, he dicho todo, Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. He dicho todo, hasta esos que me están matando. ¿Sí? He dicho todo. Hasta el violador. Sí, el violador. El asesino. Sí. Integrar la vida. Es el mensaje del Cristo. Que somos cristianos, los que sean cristianos, no sé. Pero en fin, yo qué sé, esto del Cristo. Somos cristianos, a ver los mensajes de WhatsApp que hay por ahí. De integrar la vida. Estamos en reivindicación permanente, estamos con un fuego humoso, estamos atrapados en la lucha, en la queja, en el dolor, porque no hemos despertado en nuestro corazón, en nuestro cardia, la capacidad de amar. ¿Vamos bien? ¿Este lenguaje lo vamos entendiendo o no? Sí, ¿verdad? Entonces el Cristo sí, como avatar, a todos los avatares de una era, vienen a través de lo que se llama el bautismo del fuego, o sea, a favorecer en el ser humano pues un resultado cardíaco, un resultado del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es la residencia del íntimo, se dice. Dice, ¿quién ha hecho esto? A ver, ¿quién ha hecho esto? ¿Dónde nos señalamos? Yo, señorita, yo, me señalo la cabeza. ¿Dónde me señalo? Al corazón. Porque el corazón es la residencia del íntimo, de lo más sustancial que hay en nosotros. Si pudiéramos hablar del ser, el ser reside en el corazón, en el cardia. Es una experiencia cardíaca. Claro, si nosotros tenemos la energía sometida en las vísceras, olvídate del corazón. El corazón, ¿verdad?, se altera. El corazón está sujeto a sus biorritmos alternos porque nuestro yo, consideración, ¿verdad?, mueve angustia y mueve ansiedad. ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces, si estamos atrapados en la angustia y la ansiedad, no hay amor. Podemos hablar del querer. Yo quiero, yo te quiero, para que tú me correspondas. Podemos hablar del querer, pero el amor es un resultado cardíaco que está más allá del querer. Y eso, evidentemente, trasciende, ¿verdad?, lo que podríamos llamar la condición del yo. Cuando en la representación cósmica del nacimiento de Jesús de Nazaret, ¿verdad?, se recoge a la mula y al buey como dos elementos fundamentales en el pesebre, mucha gente no sabe que en las Saturnales romanas, ¿verdad?, mucha gente se vestía de buey y mucha gente se vestía de mula o de asno. La representación de la mula y del asno, que estaba muy extendida dentro de las Saturnales romanas, era para dar a entender dos aspectos grotescos del ser humano, grotescos. Por un lado, la obstinación de la mula, por otro lado, la apacibilidad del buey. Bueno, grotesca la pasibilidad, no. Pero, ¿verdad?, cuando la pasibilidad es mansedumbre, sometimiento, debilidad, pues entonces sí es una condición humana. Estas dos figuras, bueno, pues sí, que estuvieran en el pesebre una mula o un buey, vale, bien, pero de alguna manera son retomadas
porque el emperador Constantino retoma esto en el siglo III, ¿verdad?, de nuestra era. El hecho de que, aquí lo vemos, ¿no? El hecho de que naciera un 25 de diciembre y se relacionara el nacimiento del Cristo con un 25 de diciembre, fue en el siglo IV el emperador Constantino cuando lo hace coincidir. Mucha gente eso no lo sabe. Fue en el siglo IV. Antes no se sabía cuándo había nacido Jesús de Nazaret. Se le hace coincidir porque en el siglo IV antes estaba muy extendido, ¿verdad?, la fiesta del solsticio de invierno. A ver. ¿Cómo estaban extendidas las Saturnales dentro de las fiestas romanas en Palestina? Y entonces, evidentemente, pues en el misterio, se le integra a un asno y se le integra a un buey. Claro, las fiestas saturnales, Saturno es la muerte. Saturno representa la muerte. La energía de Saturno es la energía de la muerte. O sea, que es una manera de decir, muere de tu obstinación y muere de tu debilidad. Aprende, ¿verdad?, a tener la mente dúctil, ¿verdad?, y aprende, ¿verdad?, a ser verdaderamente fuerte y no débil, no dejarte manipular y dejarte llevar por la vida. Estas eran las dos energías que representan de alguna manera pues estos dos animales integrados en el pesebre. Por otro lado, hemos de decir que si Jesús de Nazaret nace en Belén, la palabra Belén tiene dos connotaciones importantes de tener en cuenta. Una es asiria y otra es judía. La connotación asiria guardaría relación con el dios asirio Beleno. Curiosamente, el dios asirio Beleno es el dios del fuego entre los asirios. Se instaura la ciudad de Belén, pero desde el punto de vista lingüístico, los judíos, la palabra judía Bet-Lehem significa casa del pan. Qué curioso. En este fuego divino y espiritual vamos a hornear el pan del espíritu. ¿Podríamos decir eso? Es interesante, ¿no? En este horno del fuego espiritual de Belén vamos a hornear el pan sustancial de la vida. Y fijaros que Belén pues, representa de alguna manera estos dos valores, uno asirio y otro judío, casados en el propio misterio, ¿verdad?, del nacimiento del Cristo. La adoración de los magos es verdaderamente significativa e importante, porque antiguamente, bueno, no antiguamente, hoy en día también, se ha manejado lo que se llama la astrología kármica. La astrología kármica es la que permite, por ejemplo, a los budistas entender y saber que la reencarnación del Lama Yese va a ser la de un niño que va a nacer en la Alpujarra. Todo el mundo sabe del caso, ¿no? ¿O no sabe todo el mundo del caso? A ver, ¿cómo vienen lamas? ¿Habéis visto la película El pequeño Buda de Bertolucci? Muy interesante. Os la recomiendo de todas. Es una película muy interesante. Lo dices, ¿cómo un hombre que hizo el último tango en París, Bertolucci, de pronto haga una película como El pequeño Buda? Alucinan, ¿no? Porque vivió una transformación interior, el propio Bertolucci. Pero lo que quiero decir con esto es que la astrología kármica determinaba, evidentemente, los procesos de conexión de una vida a otra vida. Por eso, los budistas, a través de esa astrología, llegan a entender y a comprender cómo puede nacer un ser especial. En este sentido, cuando nosotros hablamos del nacimiento de una avatara, siempre hay señales en el cielo que representan el nacimiento de un mensajero espiritual, siempre. Se estableció una conjunción, una triple conjunción entre Júpiter y Saturno, ¿verdad?, para que el nacimiento del Cristo fuera anunciado, de la misma manera que sucedió cuando nació Krishna. Cuando nació Krishna en la cultura hindú,
se estableció la misma conjunción, porque Krishna era una avatara, en la era de Tauro, en Oriente. En la era que era antes a la Claro, antes. Por lo tanto, es la primera era del Kali Yuga. Bueno, no voy a entrar ahí, porque si no nos vamos a liar un poco. Pero bueno. Bien, siempre que nace un mensajero, ¿verdad?, aparecen dos influencias sustanciales. Júpiter tonante, poder y fuerza. El avatara tiene poder, tiene capacidad, tiene potestad, tiene facultades. Organiza la energía. Ya sabemos que Cristo, pues eso se llaman los milagros, ¿no? Milagros son el poder y la fuerza capaz de entrar en el campo astral y organizar la energía. Esa es la influencia de Júpiter. Y por otro lado, la influencia de Saturno. Saturno, el cuervo negro de Saturno, nos lleva a la transformación. Es un mensaje de transformación, de cambio sustancial. Que la humanidad, pues no lo hemos llegado a entender del todo, vale. Ahora vendrá otro avatar en la era de Acuario. Ahora entramos en Acuario. Ahora viene otra avatara, ¿eh? Ojo al dato. ¿Cuándo se supone que Ya. Ya está en ello. Pues hemos entrado ya en Acuario. Desde el año 60, los años 60, entramos en Acuario. Justamente en 1965 entramos en Acuario. O sea que estamos recién entrados en la era de Acuario, pero el mensaje acuariano ya está aquí. El mensaje de Acuario ya está aquí. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Que cada era trae un mensaje. El mensaje del Cristo era un mensaje de agua, de emoción, de amor, porque Acuario Piscis es agua, pero Acuario es aire. Por lo tanto, el mensaje de Acuario no es de amor, que todo el mundo está con el amor, la ternura, el almíbar, el cariño. No, el mensaje de Acuario es aéreo, aire. Transformación y movimiento, aire, cambios. No te quedes acolchado en lo de siempre. Muévete, transfórmate. Dirige tu energía hacia un horizonte distinto. Ese es el mensaje de Acuario. Una renovación de la forma de pensar, de la forma de sentir y de la forma de actuar. Bien, los mensajes de Acuario ya se están dando, independientemente que están un poco ocultos por tanta palabrería y tanta historia que hay por ahí, pero bueno, ya se están dando. Bien, entonces, evidentemente, cuando nosotros hablamos de los magos o de los reyes de Oriente, estamos hablando de astrólogos que comprendían y sabían el nacimiento de una avatara en un lugar especial. Y ellos, esos astrólogos, vinieron hacia Oriente, hacia Palestina, con el firme propósito de encontrar realmente el nacimiento de ese avatara. Lo mismo sucedió con Krishna. Mira, la vida de Krishna y la vida de Jesús de Nazaret es absolutamente concomitante. Es representada en el cielo por una estrella, son adorados los dos por pastores, ¿verdad? Los de Nanden en relación con Krishna. Es bautizado en el Ganges, Krishna en el Jordán, Jesús, por un maestro, Rama en el caso de Krishna, Juan en el caso de Jesús. Vive una pasión de dolor y de sacrificio. Es muerto, en el caso de Jesús por una lanza, en el caso de Krishna por una flecha, y resucita el tercer día. Vidas concomitantes. Ya veremos esto. Muy interesante. Sí, cómo los valores y los arquetipos están ahí. Por eso cuando nosotros hablamos de la energía crística, desde aquí, no nos centremos en una sola persona, centrémonos en una energía cósmica y espiritual que la humanidad requiere periódicamente. Sí encarna en un hombre, o en una mujer, sí encarna en una avatara, sí, pero evidentemente es una energía espiritual, es una energía cósmica y yo diría solar. Y los magos eran astrólogos que vinieron a desentrañar de alguna manera ese conocimiento y esa observación de dónde habría de nacer un redentor. Es verdaderamente significativo que se incorpora la figura de Baltasar en el siglo XV. En el siglo XV, la Iglesia necesita un negrito
para representar el misterio. ¿Cómo vamos a dejar a los negritos fuera del misterio? Que no hay en el misterio ningún negrito. Pues bueno, pues vamos a poner uno, porque necesitamos que un negro esté representado para que tantos negritos que hay por ahí pues comprendan que ellos también están representados en el misterio crístico. Estamos hablando del siglo XV, que ya llovió, ¿no? O sea, pero entender que Baltasar como negro tal no existió. Lo verdaderamente interesante es cómo Tertuliano en el siglo III, en base a las informaciones o el conocimiento alquimista, llega a relacionar, ¿verdad?, los tres magos con los tres planetas fundamentales de la influencia del nacimiento del Cristo: el Sol, Júpiter y Saturno. El Sol relacionado con el oro, la depuración vital de la naturaleza. El oro es el agente del reino mineral que nunca se transforma, se transforma sí, pero que nunca desaparece o salea. Siempre permanece latente, vivo. Es el mineral más evolucionado. Por eso el oro, los rituales del oro, que hacían los mamas de la Sierra de Santa Marta, como tanta gente ha hecho rituales con el oro, eran rituales con el sol. Al oro siempre se le ha relacionado con el sol. Desde el punto de vista del color de la alquimia, representa el águila de la resurrección, color amarillo, ¿verdad? Por eso el águila representaba la resurrección. El incienso guarda relación con Júpiter en la elevación gloriosa, la naturaleza emocional. Por eso nosotros quemamos incienso. ¿Para qué quemamos incienso? Para mover una emoción elevada y gloriosa, ¿no? Se quema incienso, no solamente en la iglesia. Antiguamente se quemaba incienso en las casas. Mucha gente quemaba incienso. Pero para mover una emoción adecuada. Es más, aquí se recomienda quemar incienso o canela cuando las personas están deprimidas, ¿verdad? Cuando una persona está deprimida o tiene mala energía o está baja de energía, es muy interesante quemar incienso. El incienso eleva la emoción, nos da vida. Y desde ahí pues hablamos del color blanco, que tiene que ver con la paloma de la liberación. Y en relación a la mirra, ¿verdad?, tiene que ver con la regeneración. La mirra es un agente que se quema en la muerte. Por eso mucha gente no sabe que la mirra tiene que ver con la muerte. Si usted va a quemar mirra o varitas de mirra, que sean en oficios de muerte. Bueno, yo no estoy hablando solamente de la muerte física. Puede ser que usted esté invocando una muerte mental, una muerte psicológica, una muerte de algo que quiere que se vaya, regenerar, pues se quema mirra. Pero los elementales de la mirra tienen que ver con la transformación y la muerte que representa Saturno, el cuervo negro, ¿verdad? El cuervo de la muerte. Por eso mucha gente quema mirra y a lo mejor quiere celebrar una fiesta, ¿no? Pues no quema incienso si quiere celebrar una fiesta, pero no quemes mirra, porque la mirra representa la muerte. Oro, incienso y mirra. Esto se incorpora en el siglo III por Tertuliano en base a la comprensión de los elementos alquimistas, que los alquimistas, ya cuando empezaba el medievo, utilizaban con este propósito, ¿verdad? Y utilizaban también la representación de estos tres animales, el águila, la paloma y el cuervo, desde este punto de vista, ¿verdad? Bien, nosotros observamos que la anunciación de María, cuando nosotros hablamos de la anunciación de María, es muy interesante hablar el tema de María. El tema de María es significativo como los grandes avataras, la madre de ellos, tienen un nombre muy parecido. Maya, por ejemplo, es la madre de Gautama el Buda. Maya es la madre del dios sintoísta, del maestro sintoísta, que ahora no me acuerdo, ahora lo diremos, ¿verdad? Maya, María, Maya, y el nombre de María, ¿verdad?, que tiene que ver con la mar, tiene que ver con la vida, porque el mar es la vida. El agua del mar representa la vida. Y María representa la capacidad nutriente de la madre naturaleza para dar vida. Cuando nosotros hablamos de la vida, debemos de entender la vida desde dos puntos de vista. La vida física,
pero también la vida espiritual. Igual que nos alumbra una madre, madre, para que nosotros tengamos una vida, de la misma manera, ¿verdad?, todas las antiguas culturas entendían que nos había de alumbrar una madre espiritual, la gran sacerdotisa, no en vano, los antiguos griegos, la gran sacerdotisa, una mujer virgen, en Eleusis, en los antiguos griegos, una mujer virgen, las sacerdotisas no podían tener relaciones sexuales, entraba en embarazo, se le abultaba el vientre, era un embarazo, vamos a decir, psicológico, y paría a los iniciados, cogía a los iniciados, los paría como si los pariera una nueva vida. Eso sucedía en Eleusis, los antiguos rituales griegos, que luego se cargaron los cristianos, claro, pues, como siempre, ¿no? Pero bueno, eran rituales muy interesantes que vivían los antiguos griegos, ¿no? Y ahí la madre ayudaba a los iniciados a nacer a una nueva vida espiritual. Por lo tanto, las grandes culturas son marianas y tienen en cuenta a la madre. De hecho, en el antiguo Egipto, en el altar oficiaba Osiris, el sacerdote, y oficiaba Isis, la sacerdotisa, y los dos oficiaban a la par. A la par. Luego ya entra el patriarcado y a la mujer se la arrincona, ¿no? Y solamente está el sacerdote. La figura de la mujer es una figura pasiva. No. En el antiguo Egipto, la figura de la mujer, de la sacerdotisa, era una figura activa y oficiaba junto al sacerdote. Y existía ya, Plutarco nos habla de cómo hubo un matriarcado donde las sacerdotisas oficiaban de cara al público, las mujeres. Estoy hablando hace 3.000 y 4.000 años, cuando existía el matriarcado. Es que antes del patriarcado existió un matriarcado, ahora entramos en un matriarcado, estamos entrando con el pie cojo, ¿no? Un poquillo cojo, bastante cojo diría yo, ¿no? Con esto, pero bueno, no quiero entrar en el tema. Pero bueno, estamos entrando en un matriarcado, a ver si las aguas las controlamos un poquillo y lo ponemos las cosas en su sitio, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión, son ciclos, matriarcado, patriarcado, son ciclos de la vida, ¿verdad?, que se van dando en la humanidad cada 2000 y pico de años, ¿verdad? Cada era coincide, curiosamente, con la influencia de un matriarcado, la influencia de un patriarcado.